Estamos en este culto al Señor de día domingo y llegamos al momento de la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a dar una prédica bíblica acerca de un tema que es muy importante. Es un tema que tenemos que conocer. Es un tema muy desconocido, pero que se habla mucho de esto y se habla mal. Por eso es muy importante, por eso la importancia de esto que vamos a desarrollar a continuación. Y vamos a ver acerca de que si podemos reprender al diablo, si podemos echar fuera demonios, si lo podemos hacer nosotros o si no. A veces entendemos de que sí, que lo tenemos que hacer, que lo podemos hacer, y vemos como otras personas, otros hermanos, otras iglesias lo hacen, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Solamente lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Acá están las respuestas. Solamente acá en la Biblia, y podemos hacer esta pregunta, si podemos reprender al diablo, si podemos echar fuera demonios o si no. La respuesta la anticipo, es no. No podemos echar fuera demonios, no podemos sacar el diablo de las personas o de los lugares, no lo podemos hacer. Esta es la prédica, la reflexión del día de hoy, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, como siempre, porque las respuestas siempre están en la Biblia. No importa lo que diga yo, lo que piense yo, sino importa lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que no podemos hacer esto que estaba mencionando recién. Así que a la luz de la Biblia vamos a empezar a andar en esta serie de mensajes que hoy empezamos, y vamos a aprender sobre el mundo natural, el mundo espiritual, el tema de los demonios, del diablo. Vamos a ver cómo es la relación entre estos mundos. Va a ser una serie de mensajes, seguramente que durará 2 o 3 semanas. Hoy comenzamos y hoy vamos a hablar de esto. ¿Podemos reprender o echar fuera al diablo? Decíamos que la respuesta es no, pero lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Comenzamos con esta exposición bíblica observando lo que dice ella y vamos a ir al primer punto. El primer punto es que Jesús echaba fuera los demonios de muchas personas. Y lo vimos en infinidad de relatos bíblicos en los evangelios. Veíamos cómo Jesucristo, sí, Él echaba fuera demonios de las personas. Por ejemplo, en Mateo 8:16, les pido por favor que tomen nota de los textos bíblicos. Mateo 8:16 es el que voy a leer ahora y dice así: Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Marcos, también en el capítulo 1, versículo 39, dice: Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Está hablando de Jesús, echaba fuera los demonios. Jesús sí echaba fuera a los demonios. Leí solamente 2 de muchos episodios bíblicos en donde nos muestra que Jesús echaba a los demonios de las personas. Punto número 2. Pero esto es algo que no todos pueden hacer. Ese es el título del punto número 2. Esto es algo que no todos pueden hacer. La misma Biblia lo enseña. Y este es un texto muy particular. Está en el libro de Judas, en la carta de Judas, al final de la Biblia. En el versículo 9, los invito a que lean, por favor, toda esta carta. Es muy breve, solamente un capítulo. Pero en el versículo 9 dice algo muy, muy especial acerca de este tema que estamos hablando. Dice así Judas: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Sigo con el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y de las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es muy fuerte la carta de Judas, por eso los invito a que lo puedan leer todo. Pero en el versículo 9 habla de un episodio en donde nos cuenta que el cuerpo de Moisés, cuerpo que no se sabe dónde está, no se sabe dónde quedó, no se sabe, no hay una sepultura del cuerpo de Moisés, no se sabe qué pasó, pero nos cuenta este episodio de que el arcángel Miguel disputó por el cuerpo de Moisés contra el mismo diablo. Pero el arcángel dijo: El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Quiero por favor que graben esta frase. El arcángel, un ser celestial, Miguel es un ángel que está en el mundo espiritual, no en el mundo natural como nosotros.
en el mundo espiritual, en donde también habita el diablo y los demonios, el mismo arcángel no se atrevió a reprender al diablo, para decirlo en pocas palabras, sino que él dijo claramente: el Señor te reprenda. Esto es algo que tenemos que entender. El Señor te reprenda. Nos está diciendo con esta frase la Biblia que el mismo arcángel Miguel no reprendió al diablo, siendo que él es parte de la misma naturaleza, de la naturaleza espiritual, y siendo que él conoce el medio ambiente espiritual, él mismo no se animó a reprender al diablo. Y habla el versículo 10 acerca de, dice: pero estos blasfeman. ¿Quiénes son estos? Los que blasfeman de cuantas cosas no conocen. Bueno, justamente, ¿quiénes son estos que blasfeman, que hablan mal de cuantas cosas no conocen? Son las personas que reprenden al diablo, que quieren echar fuera demonios de las personas porque se están metiendo con cosas que no conocen porque pertenecen a lo que es espiritual y no a lo que es natural. Nosotros vivimos en un mundo natural, un mundo físico, un mundo visible, y no conocemos lo que pasa en el mundo espiritual, que es invisible, que es inmaterial. No conocemos, no tenemos herramientas para pelear contra el diablo en esa circunstancia, y tampoco vamos a ver que no tenemos necesidad. El versículo 11 de Judas es bastante más fuerte, dice que lo hacen por lucro. Eso es un tema que lo vamos a ver en otra oportunidad, porque no, nos iríamos de tema. Por eso los invito, repito otra vez, que lean por favor la carta de Judas, en donde habla de estos temas tan importantes. Muchas veces se hace por lucro estas cuestiones de echar fuera demonios, pero el tema principal de nuestra exposición de hoy es si lo podemos hacer o si no. Acá ya vimos que un mismo ángel de jerarquía como Miguel no se atrevió a hablar mal, a maldecir, sino que le dijo claramente: el Señor te reprenda. Punto número 3. ¿Pero el Señor no nos dio autoridad para echar fuera demonios? Es una pregunta. ¿El Señor no nos dio autoridad para echar fuera demonios? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Acá hay un gran problema, porque por ejemplo, ejemplo número 1, la Biblia dice en Mateo 10:8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Ahí está, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si leemos este versículo bíblico suelto, como lo leí recién, lo leemos arrancado del contexto, podemos entender de que nosotros podemos echar fuera demonios. Sanad enfermos, dice Jesús, el que está hablando: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si lo leemos así, podemos entender que sí. Pero este versículo, como lo leí recién, está fuera de contexto. Tenemos que leer la Biblia siempre en su contexto, en el contexto bíblico. Este versículo no es para nosotros. ¿Y por qué? Si hacemos la pregunta clave, que sería: ¿a quién está dirigiendo Jesús el mensaje? ¿Con quién está hablando Jesús? Vamos a ver a quién Jesús enviaba, entre otras cosas, a echar fuera demonios. Vamos al versículo 5. Subimos un poquito en la lectura. Un poquito antes dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo... Y sigue. Ese es el contexto de este texto bíblico. Versículo 8 dice que les dio la autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. ¿Pero a quién se las dio? Está hablando con los discípulos. Con los 12. Solamente con los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Leí el versículo 5. Así que ahí pusimos el texto bíblico en su contexto. Vamos a otro ejemplo. El segundo ejemplo que les quiero dar hoy es Marcos 3:15. Marcos 3:15 dice así: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Otra vez tenemos que hacer la misma pregunta. El 3:15 dice esto, que les dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Pero a quiénes? Vamos un versículo antes, el 14, dice: y estableció a 12. Otra vez está hablando de los 12 discípulos que después fueron los apóstoles. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Quiénes tienen otra vez la autoridad para echar fuera demonios? Los 12, solamente los 12, los discípulos
que después fueron los apóstoles. Tercer ejemplo, Marcos 6:12. Marcos 6:12 es otro episodio y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo 13, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Otra vez, hacemos la misma pregunta. ¿Quiénes tenían este poder de echar fuera demonios? Dice, y echaban fuera muchos demonios. ¿Pero quiénes eran estas personas? Vamos al versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Otra vez confirmamos con este tercer ejemplo de que Jesús enviaba a los 12, como dice el versículo 7. Envió a los 12 de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto es el versículo 7, y después el versículo 12 dice, el 13, y echaban fuera muchos demonios. ¿Quiénes eran? Otra vez, los 12, los discípulos, los que después fueron los apóstoles. Es clarísima la Biblia con respecto a este tema. No nos mandó a todos que prediquemos que los hombres se arrepientan y que echemos demonios y que unjamos con aceite a los enfermos para que se sanen. No nos mandó a todos, mandó a los discípulos, mandó a los que después serían los apóstoles. No son los únicos tres ejemplos. Vamos a un cuarto ejemplo, Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1, dice así, Lucas 9, 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Otra vez, acá la respuesta está en el mismo versículo. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, solamente a los 12, estaba con los 12, a ellos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Ahí está la respuesta dentro del mismo versículo. Repasamos Lucas 6, Lucas 9, Marcos 6, Mateo 10, en donde nos cuenta el mismo episodio. También agregamos uno de Marcos, en donde vemos que 3 de los 4 evangelios nos cuentan que Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios a los 12, a los discípulos, a los que después serían los apóstoles, que son el cimiento, la base de la iglesia. Jesucristo, el gran constructor, puso el fundamento, y ese fundamento es el de los apóstoles que salieron de este grupo de 12, que después fueron 11 por la tradición de Judas, y después se agrega Pablo. Así que los apóstoles fueron los que recibieron la autoridad directa de parte de Dios para echar fuera demonios y no nosotros. Tengo un quinto ejemplo, porque alguno me puede decir, te olvidaste de ese versículo que dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Te olvidaste de ese, pero en realidad no me olvidé, lo voy a leer. Está en Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Sigue, esto lo estaba mencionando Jesús. Vamos a leer en un ratito los dos versículos, el que sigue también, el 18. Pero acá en el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Lo cortamos ahí. Yo puedo decir, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, y como creo, estas señales me tienen que seguir. Por ejemplo, la señal de echar fuera demonios, entre otras cosas que menciona acá. Y no es así. Esto no es algo que está escrito para mí, como una promesa para mí, porque yo creo y entonces en el nombre de Jesús puedo echar fuera demonios. No es así. Otra vez tenemos que poner este versículo bíblico en su contexto. Tenemos que saber qué dice este texto bíblico en general, en su contexto. No lo podemos arrancar como lo leí yo recién, porque no se entiende. Se puede entender así, como dije recién, que algunos pueden entender esto de, bueno, yo creo en Jesucristo como Señor, bueno, entonces tengo el poder de, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios. Muchísimas personas entienden esto y no es así. ¿Por qué? Porque no está el texto en su contexto. Vamos 3 versículos antes, vamos al versículo 14, subimos solamente 3 y ahí vemos el contexto. Dice así,
Finalmente, está hablando de Jesús, se apareció a los 11, acá ya es el momento de la resurrección, Judas ya no estaba, por eso dice los 11, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Quiénes eran los que no creían? Los 11, los discípulos que habían quedado. Por eso dice Jesús en el 17, estas señales seguirán a los que creen, porque le está reprochando la incredulidad a los discípulos. Entonces le está diciendo, si ustedes creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tenemos que leer todo en contexto. Vamos al 18, dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo es el contexto de este texto bíblico? Jesús hablando con los 11 discípulos a la mesa, hasta nos dice en el lugar donde estaban. Jesús hablando solamente con los 11 discípulos, otra vez menciono que son los 11, que después serían los apóstoles. Así que con ellos Jesús está hablando, y a ellos les dice esta de, si creen, echarán fuera demonios. Corté un poco el texto bíblico, pero si hacemos un repaso rápido, podemos decir que los apóstoles echaban fuera demonios. Lo vimos en los evangelios y después lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes echaban fuera demonios? Los apóstoles. Los apóstoles también hablaron otras lenguas, otros idiomas. Lo vemos en Pentecostés, en donde los apóstoles aprendieron idiomas reales de manera instantánea. Así que se cumplió la promesa de Jesús. Dijo que hablarán nuevas lenguas, y en Pentecostés vemos que los discípulos, que eran personas sin letras, hablaban otros idiomas de manera instantánea, lo habían aprendido en el momento que se derramó el Espíritu Santo en ese lugar. Así que otra vez, los apóstoles hablaron nuevas lenguas. Pablo fue mordido por una serpiente, justamente, acá dice, tomarán en las manos serpientes. Justamente a Pablo, en su mano, cuando estaba en un viaje, le mordió una serpiente que lo iba a matar, porque las personas que estaban ahí conocían la serpiente y se quedaron viendo a Pablo esperando que se muera. Y Pablo dice que sacudió la serpiente en el fuego y no murió. Se cumplió lo que dice este versículo bíblico, el versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, a Pablo le pasó y Pablo no murió. Así que otra vez, Pablo, otro apóstol. Después dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si vemos al principio de Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan sanaban a los enfermos poniendo las manos sobre ellos. Otra vez, otra señal que tenían los apóstoles. Y si volvemos a Mateo capítulo 10, versículo 8, en donde dice que van a poder resucitar muertos, bueno, justamente vemos que los apóstoles fueron los únicos que resucitaron muertos, lo digo bien, que el Señor los utilizó para la resurrección de los muertos. Así que solamente fueron los apóstoles. Hoy en día nadie puede resucitar un muerto, no hay ningún registro real, no existe, no pasa hoy eso, porque era solamente algo que el Señor les había dado a los apóstoles, a los 12, a los 11, a Pablo, solamente a ellos el Señor les dio esta señal que los iba a seguir, y eran, por ejemplo, resucitar muertos, lo de la serpiente de Pablo, lo de poner las manos sobre los enfermos para que los sanen, eso sí pasaba en realidad, pero si leemos la Biblia vemos que solamente pasaba con los apóstoles, solamente con ellos. Ellos hacían estas señales y ellos tenían la autoridad de parte de Dios para echar fuera demonios, solamente ellos, porque como vimos en los evangelios, Jesucristo se la dio a ellos, a esa autoridad, solamente a ellos, no a nosotros, así que estas señales pertenecen solamente al grupo de los apóstoles. Solamente, hoy en día, por eso nosotros decimos que no podemos echar fuera al diablo, reprender al diablo, porque no tenemos la autoridad de parte de Dios y tampoco es necesario. Vamos a ver lo que pasa con el siguiente ejemplo, y es acerca de la misión de los 70, un conocido texto bíblico que está narrado en Lucas, capítulo 10, dice así: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Jesús manda
a 70 personas, además de los discípulos, porque dice, designó el Señor también a otros 70, los discípulos más los 70 eran encomendados por Jesús para ir delante de él a predicar a los lugares en donde Jesús iba a ir. Así que fueron los 70, de dos en dos. Y los invito, como siempre, a leer todo el relato. Yo voy a saltar al versículo 17. Dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, decían los 70. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense bien la frase, ¿eh? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. En ningún momento dice que los 70 fueron a echar fuera demonios, a reprender al diablo, sino solamente dice que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Jesús en el versículo 20, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Eso es lo importante, que nuestro nombre esté escrito en los cielos. Eso nos importa a nosotros. Y Jesús acá se lo está diciendo a los 70. 70 que eran enviados, tenían la misión apostólica, pero no eran apóstoles. Los apóstoles eran los 12. Los 70 vendrían a representar a lo que somos nosotros. Somos enviados a predicar acerca de Jesús, pero no somos apóstoles. Somos enviados a cumplir la misión apostólica, pero no somos apóstoles. Apóstol quiere decir solamente enviado, pero apóstol con mayúscula podemos decir son solamente los que Jesús eligió, y lo que tenemos en los relatos bíblicos, ellos solamente son los apóstoles. Así que dice que Jesús dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Esto es algo muy llamativo, pero Jesús dice, no se concentren en eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo importante, y tiene mucha relación este texto bíblico con uno que está en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7, dice así, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someteos a Dios, dice Santiago. Someteos, esta palabrita que es bien clara en su significado. Someterse es, el prefijo so, es estar debajo o en. Debajo o en. Eso quiere decir so, el prefijo. So es en, meteos, meterse en o meterse debajo. Eso quiere decir someterse en este texto bíblico. Someteos pues a Dios. Así que cuando nuestros nombres están escritos en el cielo, como dice Lucas 10:20, nosotros estamos en Cristo. Uso una frase también del apóstol Pablo. Cuando estamos en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, en es pertenencia, es la misma palabra o el mismo significado que usa Santiago con otra palabra, someterse, meterse en. Así que nosotros tenemos que estar en Cristo, o Cristo, metidos en Cristo, dentro de Cristo, debajo de Cristo, y cuando estamos ahí, someteos pues a Dios, podemos resistir al diablo, como dice Santiago, y el diablo huirá de vosotros. Así que no es necesario reprender al diablo, porque si estamos en Cristo, estamos en Él, podemos resistir al diablo y el diablo huye. No necesitamos andar echando al diablo, porque el diablo huye cuando nosotros estamos en Cristo y cuando solamente lo resistimos. La conclusión, la Biblia menciona que hubo un hombre que sí echaba fuera demonios y que no era discípulo ni apóstol. ¿Quién es esta persona? Aparece en Lucas capítulo 9, versículo 49. Lucas 9, 49. Dice así, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Versículo 50 dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este es un texto que a veces cae en el olvido, pero es muy interesante porque aparece una persona que no era un apóstol y que sí echaba fuera demonios. Pero este texto nos enseña varias características. Primero, que no era un discípulo, porque no estaba con el grupo de los 12. Otro punto es que en lugar de seguir a Jesús,
lo vemos que andaba echando demonios por ahí, lejos de Jesús. No sabemos qué fue de él, no sabemos nada más de su historia, solamente aparece en estos dos textos bíblicos. No sabemos qué habrá pasado con este hombre. Lo que sí sabemos es que no estaba con Jesús y que no era discípulo. Así que muy probablemente esta persona haya sido un recién convertido, alguien que todavía no conocía lo que estaba haciendo. Entonces se distrajo echando fuera demonios, pero no siguió al gran maestro. ¿Y qué es más importante en este texto bíblico? ¿Qué sería más importante? ¿Seguir al gran maestro, a Jesucristo, o echar fuera demonios por ahí solo? La respuesta es clara. Esta persona se estaba perdiendo de aprender directamente de lo que decía Jesucristo, lo que decía, lo que él enseñaba y lo que demostraba con su ministerio. Se perdió de estar con Jesús por andar echando fuera demonios. Así que yo creo que es muy probable que esta persona haya sido un recién convertido, una persona que recién comenzaba en el camino del Señor y se distrajo con estas cuestiones. Por eso Jesús, en su amor, dice, déjenlo, denle tiempo, no sabemos qué pasó, no podemos conjeturar nada, pero lo que sabemos es esto: no era discípulo, no estaba con Jesús y Jesús demostró su amor en esta frase. Pero también sabemos que se estaba perdiendo la gran oportunidad de aprender del mismo Jesucristo. Hoy en día muchos se dedican a echar fuera demonios en lugar de seguir a Cristo. Lo repito, hoy en día muchos se dedican a echar fuera demonios en lugar de seguir a Cristo, en lugar de estar en Cristo. Y es un riesgo muy grande porque a este hombre que mencionaba Lucas, que leímos recién, era un hombre que todavía estaba a tiempo. Pero va a llegar un momento en donde el tiempo se termina. Y cuando el tiempo se termina, dice así. Voy a leer Mateo 7:21. Mateo 7:21, acá ya no hay más tiempo, y Jesús dice esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día es el día en donde se termina el tiempo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Miren, justamente dice esta frase que es el tema que estamos tratando hoy. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios. Dice, sigo leyendo el texto, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá se terminó el tiempo, por eso digo que este tema es muy importante. El hombre este que estaba echando fuera demonios que menciona Lucas, todavía estaba a tiempo, pero cuando se termina el tiempo, muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Y la respuesta de Jesús es, nunca os conocí, apartados de mí. Una respuesta que es la tragedia más grande de cualquier persona, que el mismo Señor te diga, nunca os conocí. El hombre que aparece en Lucas, seguramente Jesús no lo conocía. Juan le dijo, hay un hombre por allá que está echando fuera demonios. Pero ese hombre todavía estaba a tiempo de conocer a Jesús y de que Jesús lo conozca. Pero llega un momento en donde se termina el tiempo y Jesús va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es el día del juicio. Así que para entrar al reino de los cielos, como dice al comienzo de Mateo 7:21, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Para entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Con muchos ejemplos, vimos 5 ejemplos y más, vimos que el Señor no nos envía a echar demonios, sino que nos pide que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. No nos envía al Señor a reprender o a echar demonios o al diablo, sino que hagamos la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que estemos en Cristo. Es la única posibilidad de salvación y es la única posibilidad de resistir al diablo y que el diablo huya. Solamente si estamos en Cristo, el diablo huirá. Sin reprenderlo, sin hacer ningún acto, ningún escándalo, ningún griterío, sin nada de eso, el diablo huye cuando estamos en Cristo, como dice también Santiago, cuando estamos sometidos, metidos debajo. Recuerden que so es
debajo o metidos en Dios, metidos debajo de Dios, solamente ahí podemos resistir al diablo. Así que por eso la importancia de este mensaje. El diablo no se va a ir con una oración a los gritos, no se va a ir cuando le oramos al diablo, porque muchos comienzan la oración diciendo, vamos a orar, diablo, te reprendo, sal fuera y qué sé yo, y eso no sirve. No sirve porque no es bíblico, no está en la Biblia. Aparte, no tiene ninguna lógica orarle al diablo, orar al diablo entre comillas. Le estamos hablando al diablo y no lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús y tenemos que estar en Cristo. Esa es la única solución y algunos dicen, bueno, hay personas que necesitan conocer al Señor, pero antes hay que sacarle los demonios. Y no, nosotros no tenemos que hacer eso, no es nuestra parte. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, punto, ahí se termina. Tenemos que predicar el Evangelio, nada más. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, hace toda la obra de transformación, de renovación, de regeneración. Todo lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros, no participamos ni en nuestra salvación ni en la salvación de los demás. Solamente tenemos el gran privilegio de ir y predicar el Evangelio. Solamente eso, no necesitamos echarle el demonio a nadie para que acepte el mensaje del Evangelio, no es así. Nosotros solamente tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo y ahí sí la persona, si recibe, si cree y se arrepiente, va a ser salva y va a estar en Cristo y va a poder resistir al diablo, porque el diablo nos ataca, eso es cierto, es real, pero solamente nosotros y las otras personas pueden resistir al diablo cuando están en Cristo, solamente así. ¿Estás en Cristo? Esa es la reflexión de hoy, como siempre. ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos seguros? Si estamos seguros, no es necesario andar reprendiendo al diablo, echando al diablo, haciendo exorcismos. Esa es otra religión. Nosotros no hacemos eso. La Iglesia de Jesucristo no hace exorcismos. La Iglesia de Jesucristo está en Cristo y solamente estando en Cristo podemos resistir al diablo y el diablo huye. Estoy repitiendo siempre lo que dice Santiago en su carta. Así que pregunto de nuevo, ¿estás en Cristo? Este tema no termina hoy, Dios mediante la semana que viene y durante 2 o 3 semanas más vamos a estar hablando sobre estos temas tan importantes, tan desconocidos. Seguramente a alguno le llamará la atención nuestra prédica, seguramente a alguno le molestará también nuestra prédica, pero yo los invito a todos a que busquen en la Biblia si en algún lugar dice que nosotros tenemos autoridad para reprender al diablo, para echar fuera demonios, para hacer exorcismos. Si lo encuentran, me lo dicen. Vamos a hablar, si Dios quiere, la semana que viene acerca del mundo espiritual, el mundo natural. Vamos a ver también acerca de lo que Pablo dice cuando menciona que nuestra lucha es contra principados en las regiones celestes. Vamos a ver bien qué quiere decir ese texto bíblico que es tan importante. Vamos a ver también acerca de la guerra espiritual, la malentendida guerra espiritual, porque sí que hay una guerra espiritual, pero no es la guerra espiritual que muchos predican o que muchos libros mencionan. Así que son temas importantísimos, temas muy importantes para la vida del cristiano, porque vivimos en esta guerra entre Dios y el diablo. Nosotros estamos en el medio, pero estuvimos de un lado una vez, pero ahora estamos en Cristo. Tenemos un cuerpo que tiende al pecado, pero nosotros estamos en Cristo, así que no nos tenemos que preocupar de lo que quiera hacer el diablo. Dios te bendiga.